Esta semana hemos conocido los resultados preliminares del segundo muestreo del estudio serológico. Se confirma que solo el 5% de la población española habría pasado el COVID-19. Estamos todavía muy lejos de la llamada inmunidad de grupo. El estudio de seroprevalencia lo está llevando a cabo el Instituto Carlos III de Madrid. Hablamos con su directora, miembro también del Comité de Gestión del Coronavirus, Raquel Lloti. Buenas noches. Según ese porcentaje del 5%, estaríamos hablando de 2.400.000 personas que habrían padecido la enfermedad. Nada que ver con los 240.000 infectados de los que hablan las estadísticas de Sanidad. ¿Nos lo explica? Bien, el estudio de seroprevalencia precisamente lo que pretendía era conocer la verdadera magnitud de la pandemia. Sabemos que, además de acuerdo a los protocolos que se establecieron, se diagnosticó a los pacientes que tenían enfermedad moderada y grave, pero también éramos conscientes que había un porcentaje mucho mayor de la población que muy probablemente había tenido contacto con el virus y había desarrollado anticuerpos, había desarrollado defensas. Este era el objetivo del estudio y lo que hemos visto es que solo el 5% de la población española, según este estudio, ha tenido contacto con el virus, ha desarrollado defensas, pero esto implica efectivamente más de 2.300.000 ciudadanos. Señora Lloti, día sí día también estamos viendo imágenes de personas que de manera imprudente se reúnen en grupo. Son aglomeraciones que podrían convertirse en nuevos brotes. Da la sensación de que hemos entrado en una fase de relajación en la que pensamos que ha pasado el peligro. ¿Qué mensaje lanzaría para evitar estas escenas? Bien, yo creo que el mensaje debe ser de prudencia, de responsabilidad, porque sabemos que el virus sigue circulando. Lo conocemos, sabemos lo que está ocurriendo en otros países que han relajado las medidas de seguridad y todos nuestros esfuerzos tienen que ir puestos a avanzar, pero avanzar de forma segura. Otro de los resultados interesantes del estudio de seroprevalencia es que una pequeña proporción de pacientes que en la anterior ronda no tenían anticuerpos, no habían tenido contacto con el virus, a lo largo de estas últimas 2-3 semanas se han contagiado. Esto quiere decir que el virus sigue circulando, es un porcentaje pequeño, de acuerdo también con la curva epidemiológica, con la fase de estabilidad en la que nos encontramos, pero también nos alerta a mantener esa prudencia y seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Señora Lloti, no cesa la polémica sobre el número de fallecidos por la pandemia. Esta misma semana, The Financial Times ha cuestionado los datos que facilita el Gobierno, poco más de 27.000 fallecidos. También el Instituto Carlos III, que usted dirige, estima que el número de muertos podría llegar a las 43.000 personas. ¿Cómo es posible esa disparidad de datos tan grande? Bien, aquí lo que quiero transmitir es que son datos, los datos que proporciona el Instituto de Salud Carlos III, son datos que son complementarios a los datos que proporciona el Ministerio de Sanidad y en ningún caso son contradictorios. El Ministerio de Sanidad lo que proporciona son el número de fallecimientos que notifican las comunidades autónomas de acuerdo a los criterios de casos confirmados microbiológicamente, con un diagnóstico seguro por COVID. Los datos que está proporcionando el Instituto de Salud Carlos III se basan en un estudio de exceso de mortalidad por todas las causas. Es decir, lo que cuantificamos es el número total de fallecidos que se han producido en España en este periodo de tiempo y se compara con una estimación de cuántos hubiéramos esperado que hubieran fallecido de acuerdo a las series históricas en este mismo periodo de tiempo. Por tanto, es una estimación del exceso de mortalidad por todas las causas, no por infecciones por COVID exclusivamente. Y sabemos que efectivamente dentro de estas cifras que está proporcionando nuestra organización, también proporciona estas cifras al Ministerio de Sanidad, se incluyen pacientes que han podido no ser cuantificadas en las estadísticas de las comunidades autónomas, pero hay otras causas de mortalidad indirecta, que el efecto de la pandemia puede tener un impacto,
pero no necesariamente por la infección. Por tanto, son información que no es contradictoria, sino complementaria y que hemos estado proporcionando de forma transparente a las autoridades sanitarias y al conjunto de la ciudadanía para tener un conocimiento más preciso del impacto de la pandemia en nuestro país. Pues no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por sus explicaciones, señora Giotti. Buenas noches. Muy buenas noches.